Saludos, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Objetivo Sínodo, este programa en el que les contamos la actualidad de nuestro 26º Sínodo Diocesano. En este programa hemos presentado los materiales que se han elaborado con motivo de este sínodo. Hemos hablado con los jóvenes que han elaborado sus propios materiales, ¿no? Para que pues no haya realidad de jóvenes que no comparta y que no participe de este sínodo diocesano. ¿Pero qué hacemos con los niños? Bueno, pues desde hace ya unos meses, desde la Comisión de Pastoral, concretamente, pues se les encargó a los responsables de niños y de profesores de religión que elaborasen una serie de materiales adaptados, porque vamos a descubrir si verdaderamente tienen mucho que decir y mucho que aportar a nuestro sínodo diocesano. Para ello, les voy a presentar a dos personas que han estado al frente de este trabajo. Tenemos que saludar a María López. María, bienvenida, muchísimas gracias. Encantada. Y David Agudo. ¿Qué tal, David? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo surge el adaptar estos materiales del sínodo diocesano a los niños? Pues creíamos que era desde el arzobispado, el arzobispo quería que se escuchara la voz de toda la diócesis. Mm. Y muchas veces estamos acostumbrados a escuchar a los más mayores, incluso de vez en cuando se acuerdan de los jóvenes y eso, pero creíamos que era muy importante acordarnos de los niños, que nos dieran esa visión diferente. Eso ya lo decía Jesús, que el que no es como niño no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces creíamos que era muy importante. Entonces nos encomendaron la misión de intentar hacer lo Sí. más sencillo posible para poderlo adaptar y que llegara a los niños. Es decir, que hemos intentado también aprovechar los materiales que se han ofrecido para toda la diócesis, cogiendo esos materiales e intentando, pues como dice también David, adaptar el lenguaje, adaptar también las imágenes, pues para que sea atractivo para ellos. Mm. Bueno, hemos de decir que los dos sois profes. Sí. ¿Me podríais decir en qué cursos estáis, con qué niños tratáis y también en qué coles, claro? Pues yo estoy en Yunclillos, en el colegio Mm. que hay en Yunclillos, y también estoy en Yunco, soy profesora de religión, y bueno, pues abarco yo creo que todas las edades, de los 3 años hasta sexto de primaria. Yo estoy en la Salle de Talavera y doy clase en quinto y sexto de primaria. Mm. Contadnos cómo los habéis elaborado, los materiales, cómo los habéis adaptado, todos esos temas que los grupos sinodales estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues yo creo que lo primero que hicimos, aunque ese trabajo también lo ha hecho más David, de adaptar el contenido, era que teníamos una visión muy clara de que teníamos que crear como una especie de personajes que guiaran a los niños en estos años de sínodo, ¿no? Porque no es solamente un año, sino que Sí. vamos a continuar. Y entonces pues nos pusimos a ello y elaboramos 2 personajes que le hemos dado los nombres de Fonso y Leo, también pues recordando Ahí los estamos viendo, ¿no? a los dos, sí, Compañeros de viaje. efectivamente, que son los 2 personajes pues, que se caracteriza también por nuestros 2 santos más famosos de la ciudad, ¿no? Que son Santa Leocadia y San Ildefonso. Ah, vale, vale. Y entonces lo que hacen es precisamente pues, a lo largo de los diferentes temas pues, irnos guiando también a los niños pues, a través de la oración, a través de la reflexión, a través de luego la localización también de las diferentes iglesias pues, que se tratan en los temas, pues nos van acompañando, ¿no? Eso era como una parte fundamental. Y luego la segunda, pues un poco David que explique que era un poco pues, el tema, ¿no? Que fuera atractivo. Sí, María se le ocurrió, fue muy bonito, el viajar con ellos, el ir caminando con ellos, como Sí, las vemos ahí que Leo lleva como un bastón de Sí, peregrino, Eso ¿no? es, son 2 peregrinos y como en el material del sínodo se va visitando distintas iglesias, pues ellos también van viajando y se van Ya. situando en la iglesia de Esmirna, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de la Odisea, y por entonces ejemplo, en esa que tenemos Sí. en pantalla ahora mismo, pues vemos cómo, dónde se sitúa la iglesia de Esmirna y cómo pues, tenemos que viajar desde España hasta allí, ¿no? Entonces los vamos acompañando. Mm. lo primero que hicimos fue una situación geográfica, contar un poco la historia y el por qué vamos a esa iglesia. Y entonces se cuenta pues cómo Éfeso era la tercera ciudad más grande, cómo se vivía en Éfeso, cómo eso. Y después intentamos adaptar el tema de adultos a los niños, con un lenguaje muy sencillo, con preguntas muy sencillas, pero que al final llegan a las mismas preguntas adaptadas a ellos que los adultos, para que desde secretaría se puedan Sí. recibir las contestaciones de los niños y ver el punto de vista de los niños. Las mismas cuestiones, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es, ¿y cómo se les habla a los niños de la mundanidad,
del cansancio, o si se les debe hablar de estos temas o plantear estos temas. ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que es un tema que también tenemos que hablar con ellos, o sea que son temas que se están dando en nuestra sociedad, es verdad que a lo mejor los adultos como que estamos más acostumbrados, ¿no?, a estos temas, pero también hacérselo sencillo a ellos y cómo también esto también les afecta en las cosas diarias, pues de caer pues en la pereza, ¿no?, en no querer a lo mejor o costarle irle a catequesis, a misa, pues darle toda esa perspectiva, concretarlo en cosas que ellos están viviendo perfectamente En en el la momen parroquia. en el momento que intentas meterte en la mente del niño, nosotros, claro, estamos Muy muy acostumbrados, acostumbrados. evidentemente. Y entonces tú los oyes a ellos hablar y, entre comillas, es sencillo. En el tema del desánimo, por ejemplo, nuestros chicos, los que van a la parroquia y tal, pues ven como otros compañeros de su clase no van a la parroquia y le dicen, ¿y tú para qué vas a catequesis? ¿Y tú por qué no sé cuánto? ¿Y tú? Y ellos a lo mejor pueden caer en ese desánimo. Entonces, por Mm. ejemplo, el primer tema cayó desde ahí. El segundo tema, el tema de mundanidad. Vivimos todo el día, estamos escuchando noticias con YouTube, Instagram, no sé qué, que a lo mejor siguen a gente que no deberían de seguir simplemente porque todo el mundo hace esto, todo el mundo sigue esto, y entonces los presentamos a Jesús como al verdadero Instagramer, al verdadero al que tienen que seguir y Influencer, Sí, al ¿no? verdadero totalmente. influencer, exactamente como verdadero influencer. Entonces intentamos eso, escoger los temas y adaptarlo al lenguaje de los niños lo máximo posible. Pero sí que se ha podido hablar bastante sobre ello. Y la verdad es que yo creo Y que el está bastante resultado, avanzado. las aportaciones, son valiosas. Sí, Claro, claro que lo son, porque ellos al final también tienen voz y voto, ¿no?, en esta diócesis nuestra y que es muy importante también pues, para un futuro, para que podamos también ayudarles en los problemas que ellos también un poco puedan tener. Mm, además En ese tienen una sentido. voz y un voto más sincero, más limpio. Ellos no, a lo mejor nosotros cuando estamos en el grupo sinoidal, pues siempre caemos en las mismas palabras, que siempre caemos tal. Ellos te dicen lo que piensan, lo que ven, lo que a lo mejor incluso han escuchado en casa, lo que... Entonces como que no tienen filtro. Son niños, no tienen filtro y el resultado pues es También muy con mucha bonito. claridad también a la Sí, hora de explicarlo y de... quizá no tengan tantos reparos o tantos Claro, eso filtros es. como podamos tener los adultos, Mm. ¿no? todas las cosas que ven como que ellas lo dicen, o sea, no tienen ningún problema en ese sentido para decirlo y a lo mejor a nosotros nos puede costar un poquito más. Mm. ¿Están preparados los niños para hacer frente? Bueno, me la estáis contestando esta pregunta, ¿no? Pero ¿de qué edad, a qué edad estamos hablando de que estos materiales van dirigidos para crear grupos sinodales de niños? Bueno, pues nosotros creemos que un poco las edades que también tenemos en nuestras parroquias y que aunque luego en los colegios es muchísima más los cursos que tenemos, pero sobre todo en las parroquias están viniendo a partir de segundo de primaria, ¿no? Sería un poco la edad en la que empiezan ya también la comunión, en la que están participando también de la vida parroquial. Entonces nosotros creemos pues eso, hasta sexto o una cosa así, segundo de primaria, sexto serían un poco las edades para este material del sínodo, ya que como has dicho anteriormente, pues luego para más adelante, para los jóvenes, pues ya tienen su propio material. Mm. ¿Se están empezando ya a trabajar Sí. este material? Mm. Ya está colgado en la página web y ya sabemos de parroquias que ya han comenzado a trabajarlo. Y la verdad es que parece que el recibimiento ha sido bastante, Muy bueno. bastante bueno. Mm. ¿A quién les aconsejáis o a quiénes? Hemos dicho las edades, más o menos segundo de primaria hasta sexto, más o menos, pero ¿a quiénes les aconsejáis que aprovechen la oportunidad y que usen este material bueno, pues con sus niños? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ahí desde el primer punto, claro, donde también nosotros nos movemos, ¿no? Pues profesores de religión es un material precioso para trabajar en los colegios, además con esa amplitud de edades que tenemos, ¿no? Que al final es un material que estamos diciendo que es de segundo de primaria hasta sexto, pero luego también la persona, el profesor o el catequista puede adaptarlo incluso a edades más tempranas, ¿no? Entonces yo creo que yo invitaría por lo menos a los profesores de religión en este sentido a trabajarlo en sus clases, a sus niños, y luego en el ambiente parroquial donde nos movemos, ¿no? Que nuestros grupos pues de comunión, luego un poquito más mayores con la confirmación, ¿no? Entonces, moverlo y proponerlo precisamente en esos ambientes en los que estamos. Además, es bonito que toda la parroquia oiga hablar del sínodo y sepan lo que es. Entonces, cuando el párroco recuerda, oye, os recuerdo que este viernes vuelve a haber reunión del sínodo tal, y los niños lo escuchen, digan, uy, va, si eso también lo estoy haciendo yo. Y entonces ellos se sientan parte de esta iglesia diocesana y de este camino que estamos en los próximos 3 años. Mm.
unos materiales que corresponden a este primer año, ¿no? Los del Mm. segundo pues ya los elaboraréis, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado, lo más sí, difícil a la hora de adaptar todo lo que era el material del sínodo a estos materiales concretos para niños? ¿Qué es lo más dificultoso? Yo creo que lo más dificultoso fue encontrar un poco el camino. Encontrar, pues al final ya cuando coincidimos con Leo y con Fonso y su peregrinación y demás, pues ya ha sido algo más sencillo. Pero el primer paso, el saber por dónde queríamos ir y cómo podíamos llegar a ellos. Entonces, pues eso, encontrar dos personajes que además fueran representativos de la Mm, diócesis, no que lo hemos sacado así porque sí. El encontrar, pues eso, que la vida es una peregrinación, nuestro sínodo es una peregrinación de 3 años. Entonces, yo creo que lo más complicado fue encontrar el sí, camino y después ya el rezar nosotros el material de adultos, para una vez rezado nosotros el material de adultos, poder adaptarlo adaptarlo. a niños. Claro, eso es muy importante. No lo hemos Claro, comentado anteriormente, pero claro, cuando uno trabaja, lee el material que nosotros tenemos propio para nosotros en los grupos sinodales, pues claro, eso te ayuda luego también a poderlo llevar a los niños, porque tú lo has interiorizado, lo has rezado y puedes darlo, que es lo que nos claro. pasa también en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Y Hemos, tema. hemos visto en pantalla antes como una especie de pasatiempo, ¿no? Os iba a preguntar por la estructura de los temas y le voy a pedir también a mi realizador que los ponga, ¿no? ¿Cómo comienzan? Hemos hablado, estabais comentándolo ahora, ¿no? Que un poco la fuente son los materiales para adultos, pero hay que adaptarlo y ahí no hay que perder de vista que son niños, con lo cual, bueno, pues hay ese pequeño crucigrama o ese pequeño laberinto, ¿no? Para que también ellos pues se les haga un poco más ameno, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructuran los temas? ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Bueno, lo primero yo creo que en cuanto a la estructura, sabemos que en los temas del sínodo son 7 temas, 4 de ellos son obligatorios, Sí, 3 son pues que nos ayudan a profundizar más en los temas obligatorios que hemos estado viendo. Y nosotros lo que veíamos al principio cuando empezamos a trabajar era decir, bueno, nos vamos a empezar con un tema, que empezamos con el desánimo, ¿no? Pero, ¿y los niños saben qué es el sínodo? claro. Entonces, lo primero que nos planteamos fue hacer un tema introductorio en el que pudiéramos explicar de una manera sencilla para ellos, pues, por qué hacer un sínodo, qué es un sínodo y luego también quién participa en el sínodo, ¿no? Con ese lema que vemos ahí en pantalla de volver al amor primero, ¿no? Que es lo que nosotros queremos también pues, conseguir, ¿no? Entonces, luego ya de una manera mucho más rápida pues fuimos elaborando los temas, que pues es un primer punto en el que un poco se abre, ¿no? a la oración, empieza con una invocación al Espíritu, que eso es la misma oración que tenemos para los temas de adultos. Luego tenemos una parte pues, en la que lo que hacemos es entrar y situar sobre todo pues, dónde está esa iglesia de la que estamos hablando. Y luego ya el tema de la reflexión que también tenemos con esas preguntas que hemos ido Mm. lanzando, además con unas que son un poco más así de pues, comunes, ¿no? Que los temas están puestos como sin negrita y luego las negritas que son las que son un poco más propias del tema del sínodo, ¿no? Y luego ya termina pues como no, haciendo una oración. Mm. Oye, el tema de la conversación en el espíritu, ¿se hace también en los grupos sinodales de niños o cómo lo veis? Hombre, se está intentando, ¿no? Pero cuesta un poquito más con ellos, pero sí que es verdad que sí que se está intentando hacer ese esquema de conversación en el Mm, espíritu en los diferentes grupos que se están haciendo. Aquí es más guiado. Aquí con sí, los niños totalmente, es claro. mucho más guiado. No podemos dejar esos Y a lo momentos mejor no más tan densos. estricto en Claro, el sentido de primer círculo, pasamos al eso segundo, es. No, es porque, más amplio, Es ¿no? más amplio. claro. Mm, Mm. Al principio yo recuerdo que cuando se plantearon los temas, ¿no? Desde las 7 iglesias del mm. Apocalipsis y tal, pues había quizá a lo mejor un cierto miedo, ¿no? De que, bueno, pues el Apocalipsis, todos sabemos, bueno, los que hemos estudiado ciencias religiosas, yo todavía no he llegado, María, pero tú que lo has estudiado, pues es un libro, pues a veces se hace como muy complejo, muy Sí, por su complicado, lectura, no solo por su lectura, sino por su lenguaje. efectivamente, con mucho símbolo, mucho Mm. tal. Y claro, y a los niños se les lee tal cual, evidentemente, se les explica un poco cómo era la iglesia de Esmirna, Éfeso y demás, pero cómo se les acerca a esa realidad que a nosotros muchas veces los adultos se nos antojaba un poco complicada. La verdad es que
fue bastante bonito el acercarnos a las distintas iglesias, porque muchas veces cuando tú coges el tema y dices, el desánimo, la comunión, la mundanidad, y dices, ¿y por qué? Y cuando tú ves, dices, no, es que aquí en esta ciudad los cristianos se tenían que adaptar a lo que decían los distintos gremios y entonces tenían que vivir en una mundanidad. Entonces, según tú te vas acercando, era mucho más fácil después explicar el tema. Por eso nosotros creíamos que era muy importante esa pequeña introducción, esa localización en la que nosotros explicamos dónde está esa ciudad y por qué el Apocalipsis elige esa ciudad. Entonces explica el cómo comenzó ahí la comunidad cristiana y qué dificultades tuvo esa comunidad cristiana. Cuando tú ves las dificultades que tuvo esa comunidad cristiana, dices, si es que las dificultades que estamos teniendo, Son las nuestras. si es que son las nuestras, si Mm. es que parece mentira que esto esté escrito hace 2000 años. Y entonces la verdad es que fue No es un tan proceso muy difícil de bonito. hacerles llegar esa realidad. No, No. para nada. Fue simplemente adaptar a lo mejor en palabras, pero ya te digo, cuando tú lees esas iglesias y tú ves esas dificultades, no, es que hay piques entre unos porque unos quieren llevar la ley muy derecha y otros quieren ser demasiado flexibles. Y hay piques y dices, es que eso pasa en nuestra iglesia de hoy en día. O es que unos se creen por encima de los demás. No, es que la autosuficiencia, como a ellos todo lo iba muy bien, claro, al que le va muy bien en todo, no necesita a Dios. Y eso también pasa hoy en día. Entonces, cuando tú lo reflexionas, lo lees, por eso habíamos comentado que era muy importante la oración nuestra previa, el empaparnos nosotros, pero después cuando se lo presentas a los niños dices, es que esto es fácil adaptarlo al idioma de hoy en día, porque es que sigue sucediendo, seguimos cayendo en los mismos pecados, seguimos cayendo en en los mismos problemas. Y luego hay otra cosa también que yo creo que no hemos querido quitar, ¿no? Que es la lectura del Evangelio, directamente de lo que es el Apocalipsis. Es verdad que no hemos puesto a lo mejor como en los adultos, que viene perfectamente el texto de donde se ha cogido pues, para poder tratarlo y rezarlo, pero hemos querido también sacar como una frase clave de todo el texto que viene en lo que es el texto, una clave, para que sea como una frase para que ellos se le quede de lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, hay palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 2, 18, 29, ¿no? Pues nosotros nos hemos centrado en la del versículo 26, ¿no? Porque ahí pues nos va a ayudar mucho más también pues, para poder trabajar el tema, ¿no? Respecto a la oración y esas cosas. ¿Qué experiencias os llegan? ¿O qué impresiones, sensaciones, qué testimonios os llegan de los grupos que estén empezando ya o vosotros mismos si habéis intentado también poner en práctica algo de esto con niños? Yo hace 2 sábados estuve en la plenaria de pastoral y presentaron los materiales, claro. Y el murmullo y tal, los que ya habían empezado, dice, es que era sencillo para adaptar a los niños. O sea, es que es fácil de llevar a cabo con los niños. Que a lo mejor en un principio, cuando se dijo a las parroquias, ¿va a haber material de niños? Pues hubo gente que pensaba, ¿y cómo se puede adaptar esto a los niños? Y cuando han visto el material y eso, dicen, ah, pues sí, es fácil de llevar a cabo. Al fin y al cabo, no deja de ser una catequesis en la que tú te lo coges, tienes tu introducción, tienes que tal. Entonces, el catequista, como todos los viernes o todos los domingos, anteriormente se lo tiene que leer, tiene que rezarlo, pero que no tiene que buscar debajo de las piedras, sino que están agradecidos en el que parece que está bastante adaptado y que lo pueden llevar a cabo. Eso fue lo que me comentaron a Mm. mí hace 2 sábados. Sí, yo igual, sí que lo estoy trabajando, sobre todo en el colegio, y la verdad es que es un material, pues, a ver, no es porque lo haya hecho yo, ¿no? Pero fácil, asequible, que ellos también comprenden, que es muy visual, que ellos también pueden trabajar, y sobre todo pues, con cursos pues, de tercero o cuarto de primaria, quinto, pues están encantados, la verdad. De momento 4 temas encontramos. Sí. Están en... ¿Dónde? ¿Dónde? Para los que nos estén viendo ahora, ¿dónde podemos hacernos con este material? ¿Alguna catequista o profe de religión que quiera ponerlo en práctica? Bueno, ¿Cómo llegamos a este material? pues como todos los materiales del sínodo, tenemos nuestra página propia del sínodo, que la tenéis ahí en pantalla, ¿no? Y ahí es donde pues, se pueden descargar los materiales también para niños, igual que se pueden descargar los demás, pues ahí los podemos encontrar. En el apartado de materiales está Sí. el de niños, el de jóvenes y se pueden ir descargando poco a poco. También Pues- están corriendo por el grupo de WhatsApp y para que vaya llegando a la gente. Y la verdad que como es un PDF, es fácil enviar, recibir y que nos llegue a todos. Y es un material que hay que imprimir, porque luego los niños, cada uno tiene que, ¿verdad Mm. que sí? Bueno, machacarlo, por así decirlo, y participar de él. Muchísimas gracias, María López de Avizagudo, por acompañarnos y por compartir esto, y muchísimas gracias por el esfuerzo Nada. de adaptar los materiales del sínodo para los más pequeños, que segura estoy
de que tienen mucho que contar y mucho que decir de nuestra iglesia actual. ¿A que sí? Seguro. 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 Gracias, muchas gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos porque les vamos a presentar a la persona a la que le llega todo este material, bueno, mejor dicho, todos los resultados de todas las preguntas de todos los grupos sinodales. Estamos hablando de la Secretaría Técnica, que se va a encargar a partir de ahora de recoger todas las conclusiones, de ordenarlas y de que podamos llegar todos así a la asamblea final. Enseguida la conocemos. Son 6 las comisiones sinodales que se han puesto en marcha con motivo del 26º Sínodo Diocesano. Hoy nos acercamos a la Secretaría Técnica, que se encarga de distribuir los materiales, convoca y gestiona las citaciones para las reuniones y actividades, gestiona los registros, organiza el archivo sinodal y recibe todas las respuestas que salen fruto de las reuniones de los grupos sinodales. Al frente, Teresa Moreno. Teresa Moreno, secretaria del 26º Sínodo Diocesano. Antes de que nos cuentes cómo es tu labor, ¿no?, al frente de este proceso que está viviendo la Archidiócesis de Toledo, me gustaría que te presentases y que nos cuentes, bueno, pues a qué movimiento perteneces, a qué parroquia. Cuéntanos algo más de ti. Bueno, pues yo, como bien has dicho, soy Teresa y pertenezco a la parroquia de San Juan de la Cruz, y dentro de San Juan de la Cruz pues soy de la Acción Católica. Y nada, cuando me propusieron esta tarea, la verdad que acepté con ganas. Yo aparte estoy siguiendo mis estudios y tal, y entonces es una cosa que podía compaginar bien, y aquí estoy desde noviembre. ¿En qué consisten las labores de Secretaría del Sínodo Diocesano? Hemos visto en este programa que el Sínodo se articula en comisiones, la Comisión Jurídica, la Comisión Teológica, hasta un total de 7 comisiones, y la Secretaría. ¿En qué consiste tu labor? Pues bueno, yo un poco pues lo que haga falta, ¿no? Sobre todo me hago cargo del correo, de todas las dudas que van llegando. Yo soy la que se encarga de aceptar esos nuevos grupos en la página web, de ir recabando todas las respuestas que resultan de las reuniones. También me he encargado de hacer llegar los materiales a las parroquias, de luego gestionar esos cobros con la administración diocesana, ¿no? Entonces un poco pues lo que vaya surgiendo. Pues también se necesita ayuda para las jornadas de pastoral, pues los pagos, las inscripciones y todo eso, ¿no? Entonces un poco lo que se vaya necesitando y a disposición de lo que se me vaya diciendo. Digamos que en tu labor hay una primera parte, ¿no?, que es la de gestionar pues eso, todo el tema de materiales para que lleguen y demás, y ahora estás en modo recepción de todas esas preguntas, de todas esas respuestas que salen de los diferentes grupos sinodales, ¿no es así? Ahora sí. Eres la que recibe todas nuestras respuestas en cada una de las reuniones. Pero sobre los materiales a mí me gustaría puntualizar algo, porque hay como ciertas dudas. ¿Pero cuándo nos van a llegar el material? ¿A esto qué respondemos, Teresa? Pues al final, como el modo de proceder que hemos ido teniendo, se hacía el pedido de material y una de las cosas que hemos utilizado mucho ha sido la valija del Padre Nuestro, ¿no? Entonces se hacía el pedido y yo subía al arzobispado y mandaba pues lo que cada parroquia pidiese. Y luego también hemos contado con la ayuda de la pastoral, de la librería pastoral, y ahí dejábamos ejemplares a lo mejor a grupos más particulares o simplemente el material por si alguien quería adquirirlo allí, pues allí podía comprarlo. Y un poco eso. Luego también el material está disponible en la página web en formato PDF, así que es como libre, cada uno lo puede descargar. Pero sí es cierto que mucha gente ha preferido el formato de papel. Físico, ¿no? Sí, sí. Tenerlo de manera física. Bueno, ya te están llegando los resultados de algunos de nuestros temas, ¿no? Sí. Antes de que me comentes, ¿no?, si más o menos por qué ritmo van en general siempre los grupos sinodales, me gustaría hacer una apreciación, y es que el delegado ha insistido recientemente en que la gente está todavía a tiempo de poder formar un grupo sinodal
y participar del sínodo, que no porque estemos ya en febrero, bueno, pues las reuniones van a tener que ser como más continuas, ¿no? Y más seguidas, pero bueno, pues si están a tiempo, ¿no? Sí, Los que sí. nos estén viendo. Aún se está a tiempo, de hecho al final el sínodo es un periodo que dura 3 años, entonces este año es como que se está empezando y es verdad que ha habido una buena acogida, pero es cierto que nadie está, el tren no ha pasado, o sea que pueden seguir apuntándose y de hecho nos siguen llegando, no tantas como al principio, pero siguen llegando inscripciones de nuevos grupos y como dice el delegado, al final es... o sea, nadie está exento de participar todavía, o sea que, y aunque solo se respondan los 2 primeros temas, pues bueno es, ¿sabes? Claro. Bien, todavía estamos a tiempo, quería Sí. que me aclarases eso. Hablando de los temas, son 7 temas, pero digamos que obligatorios de hacer 4, ¿no? Sí, son 4, pues está estructurado pues, para 4 reuniones, como dices, obligatorias, entonces pues sigue una dinámica que está compuesta cada reunión por 3 preguntas, con esa metodología de conversación, en el espíritu. Entonces eso, un poco o sea, como el final de esa reunión es que el secretario de cada grupo sinodal pues vuelque esas respuestas o bien ya sea por medio de la página web, y hay veces que gente pues que a lo mejor no sabe utilizar la página web porque también contamos con secretarios que a lo mejor son más mayores o no se desenvuelven igual con las tecnologías, ¿no? Entonces, o por medio de WhatsApp hay algunas que no llegan o por el correo electrónico. Y ahí es como vamos recibiendo y yo ya me encargo de volcarlo en los distintos documentos que tengo preparados para cada tema. ¿Y te están llegando ya? Sí, muchas respuestas ya hay. ¿Hay grupos que ya se han hecho todos los temas? Lo he estado mirando esta mañana, unos 10 grupos que ya han completado todas las reuniones sinodales. O sea, todavía queda mucho, Sí. pero sí que es verdad que ya hay gente que ha ido cerrando todas sus respuestas. Madre mía. ¿Y la labor ahora cuál es? Ahora es fundamental, quiero decir, unificar todas esas respuestas. ¿En esa tarea vas a estar sola? No, yo simplemente, pues yo soy como la mano de obra que se encarga de o sea, juntar todas esas respuestas y hay un equipo preparado para sintetizar, que está formado por sacerdotes y por laicos, ¿no? Entonces son los que se van a encargar de, pues al final, sacar los puntos más importantes y de los que trabajar a partir del año que viene, ¿no? Al final, este año es como para ver qué necesidades hay y ya de cara al año que viene, pues qué podemos hacer para solucionar estas necesidades, ¿no? Es un poco ver este año y siguiendo la metodología de la acción católica a la que tú perteneces, actuar y luego ya, en último lugar, actuar, ¿no? ¿A ti te llegan muchas dudas de gente de grupos, de coordinadores de grupos, que te hacen consultas, ¿no?, a propósito de los temas? Cuéntanos, ¿y cuál es la más frecuente? Pues como decía antes, una de las más frecuentes y por la que la gente más se pone en contacto con nosotros es porque no saben qué hacer con las respuestas. Pues lo que decía antes, ¿no? Hay gente mayor que pues no sabe cómo acceder a la página web, al área reservada, pues al final el usuario que se creó en su día pues no sabe ni siquiera que lo tienen. Entonces esa es una de las preguntas. Y luego, por otro lado, pues también ha habido muchas preguntas con el tema del material, de cómo poder adquirir el material o si quedaba disponible, si no. Y básicamente esas son como las 2 preguntas más recurrentes. Yo creo que así a grandes rasgos... Las que generan como más dudas, sí, ¿no? Sí. Teresa, tú que tienes una visión amplia de los grupos, ¿está representada toda la Iglesia diocesana, podemos decir? Pues sorprendentemente sí. O sea, las parroquias, la verdad es que la gran mayoría han participado y están participando y aún, como decimos antes, están a tiempo. Y luego hay muchísimos movimientos, los arciprestazgos. Es que la verdad es que no... Luego también de vida consagrada hay muchos grupos. Entonces es verdad que hay como muchísima representación. Y al final en nuestra diócesis que hay tantas realidades, la verdad es que quieren dar su opinión. Qué bueno. Como secretaria, ¿cómo ves este sínodo diocesano? ¿Por qué nos puede venir muy bien este tiempo? ¿Por qué lo tenemos que considerar una oportunidad, como decía el propio delegado? Pues yo creo que al final es eso, es una oportunidad para hacerse escuchar, ¿no? Entonces, porque es verdad que podemos caer mucho en la queja
Y al final esto es como una oportunidad para, vale, no solo me voy a quejar, sino que o sea, al final, para lo que para mí es como algo indispensable, es que tú puedes ver los fallos, pero hacerlos saber de una forma, lógicamente, pues que no puedes ir criticando ni nada, pero eso, hacerte escuchar para que se busque una solución, ¿no? En vez de estar como todo el rato retroalimentándonos, sino buscar una solución real. No instalarnos en No la instalarnos queja, en la queja, efectivamente. sino ser parte de la solución también, que en definitiva consiste en eso. Bueno, pues Teresa, un llamamiento a todos los que nos vean, que te pongan rostro, es la secretaria al frente de este sínodo diocesano, con un papel y una labor pues, que a mí me parece absolutamente imprescindible, y animar a los que anden perezosos, no tengan de momento grupo, pero sí intención, que no llegan tarde, ¿no? No, estamos a tiempo todavía y es eso, al final hay 3 años para... O sea, a lo mejor este año, por lo que sea, no se da, pues ya de cara al año que viene animar a la gente a que sí que participe. Estupendo. Teresa, muchas gracias. A ti, Concha.